Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espionaje Político, su podcast donde la verdad es poder y nosotros la revelaremos. Somos Caroline. Elkin. y Fernando. Hoy hablaremos de la historia de una masacre perpetuada en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño, la cual ocurrió en el año de 2020 en plena pandemia de COVID-19. En este hecho fueron asesinados 8 jóvenes a sangre fría. Todo esto ocurrió en el marco del gobierno de Iván Duque, calificado por muchos analistas como un gobierno fallido, el cual se vendía ante la comunidad internacional como un gestor de paz, pero internamente violaba los acuerdos pactados en el marco de la paz total. Este hecho tuvo un gran impacto y conmoción a nivel nacional e internacional. Caroline, tú que creciste y viviste gran parte de tu vida en Samaniego, cuéntanos cómo se vivió este hecho dentro de tu comunidad. Bueno, primero considero que lo más importante es ubicarnos geográficamente en el municipio y cabe aclarar que es un municipio apartado que queda a 114 kilómetros de la capital, que es Pasto. Es un municipio categorizado como número 6, o sea, el nivel más bajo. Aparte de eso, es categorizado como zona roja debido a los enfrentamientos que por décadas hemos vivido entre guerrillas y grupos al margen de la ley. Para empezar a contar esta historia, empezar a narrar los hechos, esto se dio en el marco de simplemente un encuentro entre amigos, un encuentro añorado ya que teníamos todas las restricciones del COVID, estábamos viviendo este proceso de confinamiento y todos cuando empezaron a flexibilizar estas normas respecto al COVID, lo que deseábamos era ese reencuentro. Varios amigos, entre ellos pues la mayoría eran estudiantes al igual que yo buscan salir de Samaniego en busca de mejores oportunidades. Este encuentro se realizó en la vereda de Catalina, a unos cuantos minutos de la cabecera urbana, y lo que relatan muchos de los sobrevivientes es que simplemente llegaron unos encapuchados, sin mediar palabra ni nada, con unos fusiles y los jóvenes arrancaron a correr. Unos hacia el monte, otros se metieron dentro de la casa que había en esa finca y otros simplemente se quedaron anonadados, quietos, fríos, tal vez con la esperanza de que si se quedaban quietos no les iba a pasar nada, pero la cuestión no fue así. Según los relatos, simplemente empezaron a disparar de manera indiscriminada, resultando de esto la masacre de 8 jóvenes. Ahora sí, lo que venimos a estudiar es cómo se intentó reparar a la comunidad, y no solo a la comunidad, sino a las víctimas de este suceso a través de la inversión del Estado Nacional, en este caso el gobierno de Iván Duque, con 5.500 millones para un estadio municipal. Sí, Caroline. Además de los graves hechos que fue la masacre en sí misma, tengo entendido que hubo problemas después con la construcción de la reparación que se planteó desde el gobierno nacional. Efectivamente, esto aún sigue en situación crítica y en veremos. Imagínate esa situación. Lo que desde un campo tal vez más académico me recuerda a Hannah Arendt. Me parece pertinente hablar de esta autora frente a estos hechos. ¿Y por qué Hannah Arendt? Porque Hannah Arendt, como su planteamiento de pacto social, no es la única que plantea pacto social. Sí es un pacto social que a mí me parece pertinente, acertado, que plantea unas diferencias con los clásicos, ¿cierto? Hannah Arendt nos dice que el pacto social no nace de este estado mítico, de estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, se desliga del individualismo como punto de partida, y me parece importante aceptar el concepto de pacto social de Hannah Arendt. Y aceptando este concepto de pacto social de Hannah Arendt y viendo lo que pasó en Samaniego, pues es que el pacto social fue avaliado en esa masacre, fue roto el pacto social. El gobierno nacional viene y con la remodelación del estadio, pues lo que nos plantea es hacer una reparación del pacto social. Y más allá de que uno esté de acuerdo o no con un gobierno nacional y los medios que use, pues tener la voluntad de arreglar un pacto social ya es voluntad de pacto social. Pero este pacto social se rompe cuando la corrupción permea la reparación del estadio. Un pacto social que es víctima de la violencia armada del grupo que cometió los hechos y que después es también agredido por parte de la corrupción, ¿no? La corrupción también es violenta y también es violenta porque daña el pacto social. No podemos reducir la violencia a un acto netamente físico. Y para cerrar mi intervención y darle la palabra a las víctimas, me parecería importante citar un Twitter que resume parte de la situación. Me permito leer. Se masacra a los jóvenes de la Colombia profunda, pero no basta con la masacre de vidas, sino que se masacra también los recursos públicos destinados a una reparación simbólica. Es así como triste y paradójicamente el estadio inconcluso
permeada por la corrupción, podía llegar a ser más una escultura alegórica a la masacre, más que una acción de reparación. Podríamos decir que viene siendo lo que fue el Guernica de Picasso, en este caso el Samaniego de Duque. Solo que Picasso usó pintura y pinceles y la obra de Samaniego fue esculpida por corrupción y abandono estatal. Bueno, Elkin, ahorita tenemos una entrevista con María José Gómez, una líder muy importante dentro de todo este contexto. En primer lugar, me parece importante iniciar hablando del movimiento juvenil 15 de agosto, un movimiento que no solamente surge por la masacre del 15 de agosto, sino que esta es la gota que rebosa el vaso por años y años de violencia que se recrudecieron a partir de el posicionamiento de grupos ilegales en nuestro municipio que por la riqueza natural y geográfica que se encuentra en nuestro municipio, precisamente hemos vivido episodios de violencia año tras año. Quizás los últimos 20 años han sido los años de mayor violencia en nuestro municipio. Sin embargo, esta fecha del 15 de agosto es importante para la juventud porque 8 jóvenes de nuestro municipio fueron cruelmente masacrados, jóvenes inocentes ajenos a la guerra que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. Sin embargo, no eran las únicas motivaciones para organizarnos como jóvenes, no solamente defender la memoria de aquellos que ya no están, sino también defender los derechos de aquellos que aún están, de aquellos que están por venir. Óscar Pantoja Morales, ingeniero de profesión y alcalde de Samaniego en el periodo 2020-2023, llega a la administración municipal con su lema Oportunidades y Soluciones. Pero la gran pregunta es, ¿qué tantas oportunidades o soluciones realmente le brindó su comunidad? Estuve investigando sobre el clan familiar de este exmandatario y si bien se lanzó a la alcaldía por el partido de la U, su fuerza política viene de la línea de la ex senadora del Partido Conservador, Miriam Paredes, que en el contexto de ese departamento, ella es la máxima líder de maquinaria y burocracia, quien además fue 6 veces senadora de la República y también fue una aliada importante para que Óscar Pantoja llegue al poder. Además, Óscar Pantoja Cabrera, padre del exmandatario Óscar Pantoja Morales, también fue alcalde de ese municipio en los años 90. Sin embargo, duró poco tiempo en el poder, dado que grupos al margen de la ley lo obligaron a renunciar. Su prima, Nilsa Pantoja, fue candidata a la gobernación de Nariño para este periodo electoral 2024-2027. Precisamente como lo menciona Caroline, una de las promesas de Duque en su visita fue la remodelación del Estadio Municipal La Victoria, por el valor estimado de 5.500 millones de pesos. La empresa que se gana la licitación de esta obra fue CGS Constructores SAS, y ¿cómo les parece que es la misma que años atrás tenía la obra de la Casa de la Cultura, la cual no se pudo continuar el proceso por problemas estructurales y se convirtió en un gran elefante blanco para esta comunidad? Bueno, creo que en este punto cabe resaltar cómo ese sistema subnacional dirigido por el en ese entonces presidente Iván Duque, jefe de gobierno y jefe en armas, hizo una inversión a este municipio de la periferia por un valor de 5.500 millones, el cual depositó a través del Ministerio de Deporte. Y lo que resulta interesante de esta anotación es que se dio por parte de la alcaldía municipal aproximadamente 1.000 millones a la empresa CGS, la cual no mostraba durante 2 años ni siquiera el 5% de adelanto en esta obra, y cómo es la ciudadanía y los medios de comunicación quienes ejercen presión para que el ministerio vaya y haga veeduría, porque de lo contrario hubiera seguido en impunidad. Sí, Caroline. Podemos plantear que las instituciones son perfectas y hacen bien sus labores, pero no siempre es así. Y en estas situaciones, que quisiéramos que fueran pocas, pero al parecer son muchas las que se dan, las entidades no estatales, los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación, como fue en este caso, juegan un rol fundamental y le dan un giro a esta historia no concluida, pero que pudo ser más triste de lo que ya es. Los medios de comunicación logran hacer una denuncia, logran sacar una situación subnacional a la agenda nacional. Entonces la denuncia, el control político, la democratización de la información aporta a mejorar y a controlar estos hechos de corrupción. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos el próximo viernes con más de espionaje político. No olviden dejar sus comentarios y les dejamos de regalito un bonus track.